Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En este momento hacemos contacto con el doctor Ricardo Vanegas, ex asambleísta por Pachacutic y actual, como es, abogado de John Rodríguez, del juez John Rodríguez del cantón Yaguachi. Doctor Vanegas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Gusto verlo. Gracias. Doctor Vanegas, lo primero, ¿en qué motivó su decisión de emprender en la defensa del juez Rodríguez? Bueno, como usted sabe, me encuentro ejerciendo la profesión de abogado. Soy un abogado litigante que conoce derecho penal. Fui consultado por este tema en particular, lo revisé y creo que evidentemente hay una violación de derechos que merece ser atendido y por eso ha aceptado ser el abogado del señor Rodríguez. ¿En qué parte se han violado los derechos del juez Rodríguez? Mire, yo creo que el gran problema que hay en el Ecuador es que a veces hay lo que nosotros conocemos como el populismo punitivo, que no es otra cosa que tratar de, a través de la parte política, de querer dar a entender cosas que realmente no están pasando, limitando los derechos de defensa técnica de manera sin limitaciones de una persona. En el caso concreto, el juez Rodríguez evidentemente dicta una medida cautelar sobre una narrativa que se le hace sobre un hecho que tiene que ver con dos actos administrativos que nacen de la Contraloría General del Estado y de el Ministerio Laboral, atendiendo una resolución de la Asamblea Nacional que destituyó al señor Glass cuando todos sabemos que no fue destituido. Es ese hecho el que él resuelve. En ningún momento se pronuncia sobre las sentencias que fueron dictadas con posterioridad y que, como nosotros sabemos, impiden a un ciudadano que ha sido sentenciado por temas de cohecho para poder recuperar sus derechos políticos. Pero no hay que confundir los dos hechos. Son dos situaciones totalmente distintas. Y el señor Rodríguez se pronuncia sobre un hecho. Sobre ese hecho en particular, que no deja sin efecto las provisiones que tiene por las sentencias, se ha causado una alarma de conmoción social cuando deberían entrar a analizar lo que realmente está en el proceso. No obstante, el texto de la resolución, doctor Vanegas, no obstante, el texto de la resolución es claro en cuanto a la parte resolutiva, valga la redundancia en este caso, porque el juez Rodríguez menciona que se restituyen, incluso que se notifique al Consejo Nacional Electoral la restitución de los derechos políticos y de participación. Además, se levanta la prohibición de ejercer cargo público en favor de Jorge Glass Espinel. Tal como está redactado, se entendería que incluso en la parte final hace referencia a que estas medidas se mantendrán hasta la posesión de la presidencia, vicepresidencia de la República en noviembre del 2023, el 30 de noviembre, de acuerdo un poco en concordancia con lo que estamos viviendo en este momento, que es este proceso electoral. Todas estas relaciones son las que levantaron primero una alarma entre juristas, entre penalistas, incluso el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, y por otro lado también el movimiento correísta, que a raíz de esta decisión anunció al menos la intención de promoverlo como candidato al ex vicepresidente Jorge Glass. Bueno, el Ecuador sabe que yo soy un defensor de derechos. Respeto la Constitución y respeto la ley. Pero para dar una opinión sobre algo es importante entender a qué se refiere la actuación de lo que hizo Rodríguez. Y tiene que quedar claro que ningún juez constitucional puede dejar sin efecto una resolución de carácter judicial. Lo que no ha pasado. O sea, tenemos que centrarnos a lo que hay en esa actuación que ha tenido Rodríguez. Estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en la parte, en la motivación de la resolución, pero en la parte resolutiva no hace mención a ese aspecto en particular.
Con lo cual la interpretación no es mía, la han hecho decenas de juristas sobre la resolución, que incluso han revisado esa resolución. Por eso es que yo le estoy diciendo que eso es el populismo punitivo, cuando se van más allá de lo que realmente es y los actores políticos quieren dar a entender cosas que no son, con la finalidad de querer perseguir a alguien, ¿verdad? Ahora, van más allá porque si esto es un acto, digámoslo, un delito flagrante, que ahora es por 48 horas, la Fiscalía podía inmediatamente detener a Rodríguez. Pero los que saben derecho constitucional saben también que las resoluciones en las medidas cautelares no son definitivas, son provisionales y pueden ser revocadas cuando al juez se le presentan nuevos elementos. Pero cuando el juez aparezca, desde el día viernes no se sabe del paradero del juez. Pero es que recién el día lunes, para que usted sepa, la Procuraduría General del Estado pidió que se revoque la medida cautelar. Antes no lo hicieron. Pero entonces, desde el fin de semana ya le buscaba a la policía, no se lo encontró. La Fiscalía anunció que inclusive ejecutó allanamientos en su casa, no se lo encontró, no se sabe el paradero. Eso fue el domingo. Y además que tengo que recordarle que el acto urgente es para recabar información que puede desaparecer. Pero la boleta de detención con la finalidad de llevar a un ciudadano ante un fiscal a rendir una versión, eso ya es abusivo. Porque en el caso de Rodríguez, que yo sepa, nunca se le ha señalado con anticipación que vaya a rendir una versión y él nunca se ha negado a ir. ¿Dónde está yo creo que en el derecho no pueden haber casos de excepción. Tienen que todos ser tratados de igual forma y la defensa siempre tiene que ser técnica, sin limitaciones. Rodríguez no ha dicho que no quiere declarar. Él, de hecho, quiere declarar y está pidiendo que se deje sin efecto esa boleta de detención para que él se acerque a declarar. La comparecencia nuestra ante la presidencia de la Corte, que además le quiero decir, y el Ecuador tiene que saber, nosotros fuimos a presentar el escrito el día lunes y nadie sabía nada. El proceso no aparecía en el sistema. Tuvieron que mis colaboradores esperar casi una hora hasta que la presidencia de la Corte dijo que ahí estaba el proceso y recibió el escrito. Y como no ha despachado, tuve que presentarle un segundo escrito hoy día insistiendo en que despache. Y ya ha corrido traslado a la Fiscalía Provincial para que se pronuncie sobre nuestra petición. Le ha dado 24 horas a partir de las 3 de la tarde de hoy. Yo lo que estoy pidiendo, y quisiera que así se entienda, es que en el Ecuador no pueden abusarse en los derechos. Yo no estoy diciendo que mi patrocinado es culpable o inocente, porque lo de fondo todavía no lo estamos entrando a analizar. La Fiscalía además no tiene elementos de convicción o prueba, porque si no yo hubiese dictado una instrucción fiscal. Es así de sencillo. Y le vuelvo a repetir, las medidas cautelares son revocables. Y si usted atiende lo que resolvió la Corte Constitucional, es muy clara en señalar la Corte Constitucional en su última resolución. Las opiniones jurídicas de los jueces no constituyen prevaricato. Es el procedimiento el que puede constituir un prevaricato. Y es eso lo que hay que entrar a analizar. No ha sido juzgado de momento, no obstante, existe la presunción por parte de Fiscalía de que se habría cometido un delito de prevaricato. Lo ha dicho, como habíamos mencionado, el día viernes en la noche, lo dijo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, alarmado por esta resolución que de alguna forma habría las opciones, al menos así se interpretó, lo interpretaron incluso los beneficiarios de esta resolución, la opción de que un condenado por 2 casos de corrupción que no son menos graves, pueda candidatizarse a estas elecciones. Y también ha sido la reacción de varios juristas que han logrado leer esta resolución, y es un poco lo que llama la atención del juez. Hoy por hoy, ¿dónde está el juez? Yo no estoy obligado a decírselo a usted. Así como usted es periodista y tiene su sigilo profesional, yo tengo el mío. Yo lo único que tengo que defenderlo, nada más. ¿Y él se va a presentar cuándo? Cuando revoquen la orden de prisión
y él va a ir a rendir su versión y seguramente yo lo voy a acompañar. Él quiere rendir su versión y está en todo su derecho de ir por sus propios medios, no necesita el acompañado de la policía. Si las declaraciones cuando uno da ante el fiscal tienen que ser voluntarias, no tienen que ser bajo presión. En este caso, la razón por la cual la policía investiga y lo busca es por la supuesta flagrancia en el presunto prevaricato. La flagrancia, como usted bien sabe, y los ecuatorianos al menos no conocen, tiene que darse la aprehensión durante las primeras 48 horas. Que yo sepa, esto no han pasado más de 48 horas. Ya no tiene razón de ser que hablemos de una flagrancia. Se dijo ayer en la mañana que él gozaba de un permiso médico por 3 días. ¿Es esto así? Así lo informó el Consejo de la Judicatura de la provincia del Guayas. Una vez que termine el permiso, ¿él deberá volver a sus labores o cómo va a proceder? Mire, yo quisiera darle todas las respuestas que usted quisiera que yo le dé, pero como usted comprende, yo tengo el sigilo profesional con mi cliente y hay cosas que no le puedo decir. Entiendo, pero de alguna forma, interpretando lo que usted nos menciona, si es que se le termina el permiso médico el día de mañana, que según entendemos, él debería volver al trabajo. Si es que no lo hace, entenderíamos, y si no se revoca también en la misma, al mismo tiempo la medida, la orden de prisión, él podría ausentarse definitivamente del trabajo. Bueno, esa es su apreciación, yo la respeto. Esa es mi consulta, o él permanecerá en la clandestinidad mientras esto no ocurra. Yo eso todavía no le puedo responder. Yo le estoy diciendo que yo aspiro que la presidenta de la Corte atienda a un pedido que procede en derecho. No hay una orden de prisión preventiva porque no hay un llamamiento a una instrucción fiscal, entonces no tiene razón de mantenerse esta boleta de detención para rendir una versión. Eso me parece que es abusivo. Y yo digo que es excepcional, por eso es que le estoy hablando del populismo punitivo. Porque si vemos cuántas indagaciones previas están abiertas en el Ecuador, que yo sepa, en los otros casos no se ha iniciado o no se ha oficiado detenciones de esta naturaleza para recetar versiones, ¿verdad? Y eso es lo que está mal. En el Ecuador nadie puede ser tratado de una manera abusiva y arbitraria como se está sucediendo en este caso. Yo le quiero recordar que yo siempre defiendo derechos. Doctor Vanegas. Sobre eso, a veces hay posiciones que yo tomo que la gente confunde. No, yo defiendo el derecho y defiendo la Constitución, y siempre va a ser así. Doctor Vanegas, respondámosle un poco a la gente, no a la Fiscalía, no a la Policía, no al Consejo de la Judicatura, ni a la Corte Provincial de Guayaquil, pero la preocupación existe por jueces que han tomado decisiones, como varias decisiones polémicas en el caso del juez John Rodríguez. Yo sé que usted es defensor en este caso en concreto, pero como le digo, respondámosle un poco a la gente. El juez Rodríguez, como antecedentes, extendió la boleta de excarcelación de alias Ariel. Esto fue en diciembre del 2022, si no me equivoco, en todo caso en 2022. También fue polémica su decisión respecto de cuando otorgó medidas cautelares, luego las revocó en favor de el designado para entonces ex superintendente de bancos, Raúl González. También suspendió la posesión de un alcalde de Portoviejo. Algunas de las decisiones polémicas de este juez, y la gente se preocupa por eso. Sí, pero como usted bien dijo, yo soy abogado de él en este caso concreto. Los otros casos no los conozco, no soy patrocinador de él. Y como usted comprenderá, yo tengo que en este momento responder solamente por el caso que estoy defendiendo. No puedo responderle por cosas que yo no he defendido y que no conozco de autos, ¿verdad? Creo que es una irresponsabilidad de un abogado dar un criterio sin al menos haber leído el proceso. Yo no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora. Doctor, ¿y cuáles serán sus argumentos para defenderle en este caso? Usted aduce que esta resolución donde se
restituyen los derechos políticos de participación de Jorge Glass, no cobija en general, no abarca el resto de procesos. ¿Esa es su interpretación? Es lo que está en la resolución. Él ha resuelto sobre un caso concreto a base de 2 actos administrativos. En ningún momento ha dejado sin efecto lo resuelto por 2 sentencias judiciales de carácter penal. Pero al restituirle los derechos de participación... Ya irse más allá, el querer irse más allá, ya son interpretaciones propias de personas que tienen un interés distinto. Yo me refiero exclusivamente a lo que él ha actuado. Pero ya eso tendrá que analizarse en la fiscalía, donde vamos a entrar a ver si efectivamente la actuación de él ha sido dolosa o si la interpretación de otros ha ido desconceptualizando lo que realmente se ha querido hacer. Incluso la interpretación del propio beneficiario de esta resolución. Bueno, pero es que yo sepa, el señor Glass se presentó en un acto y no ha aceptado. Y si yo le pregunto a usted, ¿el señor Glass es candidato a algo? Yo no lo sé. Pero sé que el candidato de ese movimiento no es Glass, sino una señora González, ¿verdad? Pretendió ser, y basado precisamente, amparado en esta resolución que ha sido públicamente defendida y respaldada precisamente por ese sector político. Pero la pretensión no es un delito. Yo puedo pensar, pero por pensar no cometo un delito. Y en esto quiero ser bastante claro, ¿no? Porque cuando yo defiendo posiciones, unos me dicen usted es lacista. Cuando defiendo otras posiciones me dicen usted es correísta. Yo no soy ni lo uno ni lo otro. Yo soy un abogado que defiende derechos. Y así me mantendré siempre, así he sido siempre. Lo que pasa es que ahora me he vuelto una persona más pública y a veces mis actuaciones, que están basadas en lo que dice la Constitución, no quieren ser comprendidas porque tienen intereses distintos. Pero yo no voy a cambiar mi manera de actuar. Y hasta ahora, en las defensas que yo he tenido éxito. Doctor, ¿volveremos a ver al juez esta semana? Yo eso no le puedo decir porque yo no soy futurista ni pitonizo. Esperemos que la presidenta de la Corte haga lo que tiene que hacer para yo poder acompañar a mi cliente a rendir su versión, que es lo que nosotros aspiramos. Esperamos verlo, esperamos tener respuestas principalmente. Doctor Vanegas, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Pase usted bien. Hasta luego. Gracias. Sí, el doctor Ricardo Vanegas, exasambleísta de Pachacuti, actual defensor del juez John Rodríguez del Cantón Yaguachi, quien a través de una resolución notificada el pasado viernes por la noche restituyó los derechos políticos y de participación, además de levantar la prohibición de ejercer cargo público en favor del ex vicepresidente Jorge Glass, quien en paralelo enfrenta 2 condenas por casos de corrupción, el caso de Brecht y el caso Sobornos. Ricardo Vanegas ha dicho que su defendido John Rodríguez no espera la revocatoria de la orden de detención con la cual se lo busca para rendir una versión dentro de este presunto caso de prevaricato que es parte de una investigación de fiscalía. Mientras tanto, hasta el día de mañana, el juez John Rodríguez goza de un permiso médico, según ha informado el Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.